Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez. Son las 3 de la tarde en punto de este miércoles 3 de abril del año 2024. Un año que nos está sorprendiendo porque se han roto todos los récords de temperatura a nivel mundial. Y es que el día de hoy vamos a hablar precisamente de algunos de los efectos que está generando este fenómeno conocido como cambio climático. La comunidad científica internacional se muestra sorprendida por esas líneas sin retorno que ya hemos rebasado y cómo está afectando a la fauna en todo el mundo, pero nos vamos a ocupar particularmente de los efectos de la afectación que tiene este fenómeno sobre la fauna de Chiapas. Esto es Biosfera Podcast e iniciamos. ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita, las de convivencia, llenitas de sabor, presentan. Arimazo, la casa de la camisa chiapaneca. Presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Así es, les doy la bienvenida nuevamente a la emisión 102 de Biosfera Podcast, un programa especializado en periodismo ambiental y divulgación de la ciencia, cuyo objetivo, entre otras cosas, es contribuir a través de los medios de comunicación y las hoy llamadas nuevas tecnologías de la información a generar una cultura de entendimiento entre todos los seres humanos sobre el papel que estamos jugando y nuestra relación con la naturaleza, esa maquinaria perfecta que los antiguos le tenían una veneración increíble, la consideraban nuestra madre y que hoy lamentablemente ha pasado a un estado muy relegado y estamos abusando de una manera terrible de los recursos que diariamente a manos llenas nos da y que no retribuimos prácticamente nada, no tratamos de mitigar esos efectos que nuestros abusos están generándose en contra de la naturaleza. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo está afectando este fenómeno conocido como cambio climático, que no es privativo de una sola zona en el mundo, no es privativo del estado de Chiapas, es un fenómeno a nivel mundial, pero ¿cómo afecta este fenómeno a la fauna, a la flora del estado de Chiapas? Me voy a permitir dar lectura a esta información que quisiera hacer patente con ustedes. El cambio climático es la modificación del clima, dicen los expertos, que se está presentando en diferentes regiones, lugares donde de acuerdo al clima llovía en verano y ahora no está lloviendo, regiones donde el clima era templado, ahora es cálido y así, etcétera. De acuerdo a las Naciones Unidas, allá por 1992, la definición que daba en ese entonces es que el cambio climático es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Pero de ahí se derivan una serie de efectos. El calentamiento global, que es una de las manifestaciones más evidentes del cambio climático, y se refiere al incremento promedio de las temperaturas terrestres y marinas a nivel mundial. En los últimos 35 años, la temperatura del planeta se ha elevado considerablemente y se han superado los registros desde 1850. Pero para hablar de ello, yo quiero dar la bienvenida a un experto en materia de cambio climático. Es el maestro Pedro Sánchez Montero, subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático. ¿Saben de dónde? De la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, la SEMAN, en el estado de Chiapas. Estimado Pedro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Saludos, Carlos. Buenas tardes. Saludos y a todas las personas que nos escuchan. Saludos. Gracias. Tengo el honor de conocer a mi amigo Pedro desde hace muchísimos años y siempre ha estado en diversas trincheras abogando, actuando a favor del medio
ambiente, de la conservación de la fauna, de la flora. Y hoy me sorprende mucho, mi estimado Pedro, que tienes una responsabilidad inmensa, nada más ni nada menos que eres subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático. Daba lectura de acuerdo a información de la ONU sobre el cambio climático, pero platícanos tú, ¿qué debemos entender por este fenómeno? Bueno, cambio climático, hace rato que te escuchaba ya lo dijiste muy claro. El principal factor de cambio climático son los gases de efecto invernadero, que nos está generando esta situación de la variabilidad climática que se está presentando prácticamente durante los últimos 50 años. Es una de las amenazas más críticas para la humanidad. Depende mucho nuestra existencia como humanos de las acciones que podamos remediar para combatir el cambio climático. Las evidencias, aunque existan todavía muchos detractores que la verdad no entiendo cuál ha sido esa idea de la detracción sobre este evento, este fenómeno que se está dando actualmente durante los últimos 50 años, te digo, existen evidencias bastante fiables, bastantes. No es una situación solamente que se da en África o en Asia o en otros lados, es en todo el mundo y lo tenemos aquí en Chiapas. Son evidentes las consecuencias que hemos tenido de efecto de cambio climático, ¿no? Muy bien. Y dentro de esos efectos de cambio climático, tengo la fortuna de haber visitado estas tierras hace 35 años y quién me hubiera dicho que 5 años después iba a vivir. La mitad de mi vida llevo aquí en el estado de Chiapas y como todos los visitantes me sorprendió lo pletórico del verdor, la fauna, la flora y demás. Anecdotariamente, yo te podría decir que uno de mis objetivos cuando llegué, como todo ratón de ciudad, pues era ver venados, ¿no? Porque ya lo más verde que teníamos en la Ciudad de México, de donde tu servidor es originario, pues es Chapultepec, pero está gris por la lluvia ácida. Entonces llegas acá y ves verde aquí, verde allá, y yo quería ver venados. Cuando me llevan al SOMAT, fue una cosa increíble, el zoológico Miguel Álvarez del Toro, porque pude alimentar un venado que estaba suelto, andaba suelto y no tienes idea. Digo, es una experiencia que ojalá muchos pudieran vivir, porque te das cuenta de esa maravilla que es la naturaleza en sí misma, y cada animalito, cada elemento, pues cumple una función determinante en el equilibrio de los ecosistemas, pero esos ecosistemas ahorita pues están desequilibrados, mi estimado Pedro, por el cambio climático. ¿Cómo está afectando específicamente a la fauna en el estado de Chiapas? Sí, mira, antes de responderte esa pregunta, te comento varios aspectos que tenemos que considerarlos, ¿no? En los últimos 50 años ya tenemos evidencias, se ha empezado a incrementar la temperatura del planeta. De hecho, el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, que es un colegiado a nivel internacional sobre la situación de cambio climático, ellos establecieron que para el 2030 no deberíamos rebasar el 1.5 grados centígrados. O sea, de la temperatura actual que tenemos no debemos rebasar. Pero ya hay evidencias al 2024 que ya estamos en el 1.3 grados centígrados. O sea, ya nos faltan 0.2 grados centígrados para llegar a la meta que ellos nos establecieron de que no podemos rebasar, ¿no? Entonces, ya es una situación que es preocupante. También este efecto, este fenómeno de cambio climático ha provocado, por ejemplo, a nosotros como humanidad, que 20 millones de personas en todo el mundo se desplacen por efectos de cambio climático, específicamente por tema de inundaciones y por tema de tormentas, ¿no? También existe una gran parte de la población mundial que tiene desabasto de agua potable. Ya no hay, en algunos lugares, incluso aquí en Chiapas, ya no hay lugares donde exista agua potable para la suficiencia de la salud humana, ¿no? Es algo muy importante que hay que considerar.
más o menos entre 30 y 112 millones de personas, vamos a ser en unos 30 años, va a estar considerada como situación de pobreza extrema por la situación del efecto cambio climático. Entonces, vamos a tener una situación muy fuerte de peligro de seguridad alimentaria. Vamos a sufrir de seguridad alimentaria en un futuro no tan lejano. Y si se aumenta ese 1.5 grados, si rebasamos esa meta del 1.5 grados o ese umbral del 1.5 grados, el 14% de las especies van a estar en grave peligro de extinción. Entonces, es una situación realmente alarmante, ¿no? Que tenemos que empezar a implementar acciones para poder evitar esta situación. Pues te tengo una muy mala noticia, estimado Pedro. Nos dicen a los periodistas que somos agoreros de las malas noticias, y cuando nos dedicamos al tema ambiental, excedemos en la información, la magnificamos mucho, pero los datos son contundentes. Sí. A principios de este año, más o menos a mediados de enero, hubo un cruce de información entre 3 institutos de Inglaterra, de Moscú y de Australia. Y resulta que se dieron cuenta que esa barrera de los 1.5 grados prácticamente había sido rebasada. Luego entonces, el problema no nada más es porque se pudieran ver posibilidades de revertir ese daño. El problema es que el incremento de esta temperatura es sostenida. Y entonces, todo lo que tú nos estás diciendo, que eran previsiones, que eran escenarios catastróficos, los vamos a ver ya, tú, yo y las nuevas generaciones, en los próximos, yo no sé si meses o años, Pedro, pero es muy evidente el cambio inicialmente de las temperaturas año con año en la zona del sureste de la República Mexicana. Y traté de hacer énfasis en este hecho porque los animales, la fauna, cumplen un papel primordial en el equilibrio de los ecosistemas y nosotros somos parte de esos ecosistemas, aunque no lo queramos entender. Sí. Luego entonces, si se modifican los patrones de conducta, si se modifican los patrones de alimentación, si desaparecen algunas de estas especies por efecto del cambio climático, ¿qué nos espera, Pedro, desde tu perspectiva? Tú que eres subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático. Mi postura ha sido desde una parte positiva. La verdad es que sí he estado viendo del trabajo de las comunidades, el trabajo de las organizaciones, el trabajo del gobierno, sí me da esperanza de que podamos hacer cosas importantes. Pero del otro lado también tengo una postura negativa porque creo que esas cosas que estamos haciendo importantes se están haciendo tarde, ¿no? Espero que no sea demasiado tarde, espero que podamos ayudarnos como especie humana, pero las acciones que estamos haciendo desgraciadamente ya son tarde, ¿no? O al menos esa es mi perspectiva. Sí, un dato elocuente es que hemos estado viendo, por ejemplo, más incendios. Cada vez hay incendios. Recientemente pasamos un tema de una contingencia ambiental la semana pasada. Hubo un día en que mucha gente se reportó enferma de las vías respiratorias porque hubo mucho incendio, hubo mucho humo en Tuxtla Gutiérrez. Y eso cada vez es más frecuente. Nosotros llevamos una estadística de la calidad del aire de Tuxtla de la zona metropolitana del 2003, desde el 2003, y hemos visto cada vez que va aumentando esa mala calidad del aire, y esa es justamente por acciones antropogénicas como el tema de los incendios, que esos incendios lo que hace es generar dióxido de carbono, y el dióxido de carbono significa gases de efecto invernadero, lo que aumenta la temperatura del planeta, lo que aumenta la temperatura de Chiapas. Entonces, hay datos, te decía, desde 1950, por ejemplo, en la región se me fue el nombre,
en la región de Tapachula, de Soconusco, de Tuxtla, de San Cristóbal, que hemos aumentado de los 3 a los 4 grados, desde 1950 para la fecha. Exacto. Entonces, de 3 a 4 grados hemos aumentado. Y, por ejemplo, en la región de, donde está la presa de Malpaso, se ha demostrado que la precipitación ha disminuido hasta en 500 mililitros. O sea, ahí cada vez es más seco en esa región. Ahí está una presa, Chiapas llueve, somos afortunados de tener una lluvia constante, pero la precipitación que se ha demostrado en esa región ha disminuido. Y de manera muy ostensible y al grado que no nada más en el sureste, sino prácticamente en toda la República Mexicana, Pedro, este fenómeno de la sequía ha ido creciendo. Recordemos la situación en estados como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y ahorita en la zona del centro de la República, en el sistema Cutzamala, las 3 presas están en sus mínimos históricos, donde prácticamente es cuestión de meses o de semanas para que haya una sequía tremenda, y las consecuencias van a ser de pronóstico reservado, porque tú bien lo apuntabas, hay fenómenos como la migración, entre otros, que ya les llamamos migrantes ambientales, porque ya las condiciones de sus lugares de origen ya no son propicias para continuar viviendo. A esto le sumamos las enfermedades propias cuando hay un cambio de clima. Hago énfasis en la cuestión del comportamiento de la fauna. Platicando con especialistas como ustedes, los médicos veterinarios o tecnistas, los biólogos, los investigadores, me dicen, Carlos, es que en la naturaleza todo tiene una razón de ser. Hay especies, y me hacen un ejemplo, una analogía muy interesante. Hay especies, digamos, que son muros, son paredes, y hay especies que son ladrillos. Las especies que son ladrillos, pues puedes quitar uno, puedes quitar otro y no pasa nada, pero la pared se va debilitando. Le digo, ¿y cuáles serían esas especies muro? Y me dicen, ¿de veras quieres saberlo? Las abejas. Le digo, las abejas tan chiquitas, pero gracias a ellas el ser humano vive. Porque esa especie, si desapareciera, se acaba un fenómeno, Pedro, tú lo sabes mejor que nadie, que es la polinización. Y si no hay polinización, mi hermano, no hay alimentos. Y si no hay alimentos, se acabó el ser humano con todo y su reggaetón, con todo y su Peso Pluma, con todo de todo y selfies y todo. ¿Y sabes qué? Va a valer para 3 kilos de pepino lo que estemos haciendo o dejemos de hacer. Mi estimado Pedro, discúlpame el argot nada académico que estoy utilizando. Sí, fíjate, este evento que tú mencionas, efectivamente, el tema de la polinización, lo vemos nosotros constantemente en Tuxtla. De hecho, la gente se maravilla de ver que en enero está floreciendo las primaveras en la Avenida Central, ¿no? Cuando no es la temporada de floración de esa especie. Es correcto. Entonces, eso es una evidencia del cambio del comportamiento de la floración de ciertas especies que se está dando. Entonces, muchas especies están floreciendo previo o posterior a sus temporadas naturales, y los polinizadores, que son las mariposas, los murciélagos, las abejas, colibríes, entre otras, están modificando sus patrones, ¿no? Ya no encuentran todas las especies que naturalmente florecían en sus temporadas y podrían ellos polinizarlos y empezar a hacer todo ese trabajo, esta estructura que tienen en los polinizadores para beneficiarnos a nosotros. Entonces ya no se está dando, ¿no? O ya se está disminuyendo constantemente porque esos cambios de floración, esos cambios de patrones de floración. Entonces, esa es una afectación grave a las especies, pero también grave para el humano. Otro factor que vemos, por ejemplo, me preocupa a mí, y es un grupo que a mí me encanta trabajar, es el tema de los anfibios. Como hace rato decías, el cambio climático lo que genera son enfermedades que pueden ser enfermedades emergentes, ¿no? O en su mayoría van a ser enfermedades emergentes, como por ejemplo el tema de la chikungunya, o enfermedades que se quedaron, o COVID, por ejemplo, o enfermedades que ya se quedaron consideradas como endémicas, como dengue, COVID incluso,
y se van a repetir frecuentemente. Entonces van a aparecer nuevas enfermedades y esas enfermedades no solamente nos afectan a nosotros como humanos, también afectan a especies de fauna. Esas especies, muchas especies, recordemos que también tienen patrones migratorios. Entonces, esas enfermedades se van a desplazar a otros sitios y cada vez van a afectar a otras poblaciones. Entonces, en el tema, por ejemplo, de los anfibios, existe desde hace ya varios años un hongo que está afectando a los anfibios y está matando poblaciones enteras de anfibios. Incluso ya hay registros de desaparición de especies de esos anfibios, de algunas especies de anfibios. También otra situación es que al disminuir la precipitación, al disminuir el porcentaje de humedad, recordemos que muchos anfibios, la piel es húmeda y viven en ambientes acuáticos. Entonces van a desaparecer los hábitats de esas especies. Entonces es un tema preocupante, es una especie muy vulnerable a los anfibios y los anfibios son uno de los grandes controladores de plagas. Es correcto. Entonces, si nos damos, o sea, tenemos que analizar, sí, los efectos de la fauna, pero también qué servicios nos dejan de ofrecer a los humanos esa pérdida de las poblaciones de fauna. Las aves son polinizadores, son dispersores de semillas, son controladores de plaga y se están perdiendo, por ejemplo, en muchas de las poblaciones de aves migratorias, están perdiendo sus rutas migratorias. Ya no están llegando a los sitios adecuados o incluso están modificando sus patrones de migración. Hay aves que migran de invierno en el Polo Norte, migran hacia Centro o Sudamérica para pasar el verano allá y empezar sus temporadas reproductivas. Al momento de modificar los patrones de temperatura, entonces las aves ya modifican incluso ese periodo de migración y incluso los lleva a modificar sus patrones de reproducción, ¿no? Se reproducen en temporada de verano en las áreas adecuadas de temperatura, pero si se modifican esas temperaturas, empiezan a dejar de reproducirse. O incluso sus migraciones se vuelven mucho más cortas, ya no se distribuyen de forma natural en otros sitios. Entonces, es una situación que nos lleva a alarmarnos porque empezamos a perder los beneficios que nos aportan esas migraciones o los beneficios que nos aportan las especies de aves. Por ejemplo, uno de los grandes, de verdad, de los grandes servicios que nos ofrecen es la regeneración de los bosques. Son los dispersadores de semillas. Pasan por su tracto digestivo, le quitan ciertas proteínas a las semillas, llega a la semilla. Con ese tratamiento que ya llevaron en el tracto digestivo de las aves, los árboles nacen. Ahora, con este cambio de patrón, con esta pérdida de hábitat y con esta situación de cambio climático, no va a haber ese servicio que nos ofrecen las aves, ¿no? Entonces, sí es una situación muy, muy, muy preocupante. Me quedo así con esta pausa porque hace muchos años, Pedro, muchos años, platicando con gente tan valiosa como tú, con el maestro Froilán Esquinca, con el maestro, el doctor Ernesto Enkerlin, con el doctor José Sarucán Kermes, platicábamos, bueno, yo escuchaba realmente, escuchaba la información que ellos nos decían acerca de los escenarios que venían. Y pues nos decían que los periodistas teníamos una gran responsabilidad de tratar de informar de la manera más veraz y apegada a hechos, a datos científicos, es decir, incursionar en la divulgación del conocimiento. Sin embargo, los escenarios que nos presentaban pues no eran nada satisfactorios. Y hay una frase que a mí me hizo mella cuando la leí, y es precisamente del maestro del explorador, de los exploradores, el maestro Miguel Álvarez del Toro. No sé si en su libro Así era Chiapas lo dejó, pero decía que confío en que los seres humanos podamos recomponer el camino o nos precipitaremos al abismo de la irreversible destrucción.
destrucción. Yo creo que era una visión bastante optimista, pero vamos yo hago este ejemplo, un camión en una picada de, no sé, 45 grados a 300 kilómetros por hora y vamos echando relajo, vamos sacándonos selfies, vamos tomando con la música a todo dar y no podemos ver que allá está el abismo y seguimos y seguimos y seguimos. Pero bueno, estamos llegando a la mitad de este programa especial de Biosfera Podcast sobre los efectos del cambio climático en la fauna del estado de Chiapas y está con nosotros el maestro Pedro Sánchez Montero. ¿Saben qué? Él es subdirector de cambio climático, de medio ambiente y cambio climático de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural. ¿Les parece que vayamos a hacer nuestra pausa de la media hora y regresamos? Arimazo. La casa de la camisa chiapaneca. Te ofrece trajes de chiapaneca de petatillo, seda y estambre, también trajes de manta para caballero y faldas. Estamos ubicados en calle Mexicanidad Chiapaneca número 240, entre carretera 21 de octubre y Cuauhtémoc a media cuadra del parque. En Chiapa de Corzo. Teléfono 961-234-1659. Arimazo, la casa de la camisa chiapaneca. Después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrá uno que el dinero no se puede comer. Pues así es, pareciera que esto se va a convertir en el epitafio perfecto, esta reflexión que nos dejó la ya extinta tribu norteamericana de los indios Creek y que, pues, según mi humor ácido negro, que no es muy del agrado de los demás, pero ni modo, así soy, pudiera convertirse así como en esa lápida de toda la especie humana y que diga el día que el último árbol sea talado, porque no entendemos que el dinero, ese afán por acumular riquezas, poder y demás, pues no nos va a llevar a nada bueno como especie, pero pareciera que a la gran mayoría no le interesara y solamente abogan por su bienestar propio, bienestar individual. Biosfera Podcast es un componente del proyecto de periodismo ambiental Biosfera 10, cuyo objetivo es contribuir a través de los medios de comunicación y ahora las nuevas tecnologías de la información a generar una cultura de entendimiento sobre el papel que jugamos los seres humanos en este concierto perfecto, en esta maquinaria perfecta que es la naturaleza. Y le apostamos mucho a la educación ambiental informal, porque si tomamos conciencia, si entendemos que cada acción que nosotros cometemos va a traer un efecto, pues entonces dejaríamos de hacer ciertas cositas que tarde o temprano van a repercutir en nuestra contra. Está con nosotros el maestro Pedro Sánchez Montero. Él es subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, la SEMAN, porque esta señal se genera desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para todo el mundo a través de las redes sociales. Y quiero aprovechar, si nos están viendo en otras partes del mundo, ¿qué les parece si mandamos saludos a nuestros amigos los esquimales? Porque allá están en una temperatura bien bonita. Pero ¿qué creen? Se les van a derretir los polos, así que aprovechen ahorita. Están adentro de su iglú, están con su laptop, entonces vamos a mandarles un saludo a los esquimales y un saludo de naricita, porque así se saludan. Y también a nuestros amigos que están allá, los chinos, allá arriba de la muralla china. Saludos. No sé hablar chino, pero guau, guau, guau. Tenemos comentarios de nuestro público. Rob Solrak, dice, buena información, muchísimas gracias. Laura Carmona desde la Ciudad de México, Laurita, muchísimas gracias, nos manda saludos y tiene una pregunta muy específica. ¿De qué manera podemos reducir el impacto ambiental por medio del consumo y producción sostenible acorde a nuestro territorio? Pues yo me adelanto y diría que en la pregunta está implícita la respuesta. Pero bueno, vamos a continuar. Wilber Núñez Camas, que les manda saludos, estimado Pedro.
Wilber Arturo Núñez Camas, allá en la hermana República de Chiapa de Corzo, muchísimas gracias. Y también está Miguel Urbina, veo que se preocupan mucho, ¿qué tanto se ocupan? Dice, en mi persona estoy poniendo mi granito de arena con más de 500 hectáreas de conservación en la finca El Corinto. Oye, pues, muchísimas felicidades, Miguel Urbina. En diferentes trincheras, creo que cada uno hacemos lo que podemos con lo que tenemos y nos sumamos a esta iniciativa. Miguel Urbina, aplaudimos esto. Pedro, ¿qué opinas? ¿Qué podemos hacer para contribuir a mitigar estos efectos? Podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, en las ciudades urbanas, valiendo la redundancia, en la parte urbana de varios lugares, vemos que no hay árboles. Y la verdad es que no sembramos árboles. Tenemos una banqueta, tenemos un patio, tenemos un lugar para sembrar árboles y no lo hacemos, ¿no? Entonces necesitamos sembrar árboles. Hay un estudio que dice que un árbol es una maquinaria tan efectiva que disminuye en 4 grados centígrados la temperatura, ¿no? Entonces, abajo del árbol podemos sentir un ambiente muy agradable. Es un regulador de la temperatura, los árboles. Sí, claro. Son reguladores. Otro tema que podemos hacer es disminuir nuestro consumo. Hemos abusado mucho del consumo de cosas. Constantemente cambiamos celulares, constantemente compramos cosas que no nos sirven o que no utilizamos o que desechamos rápidamente. Disminuir ese consumo, disminuir los plásticos de un solo uso. De verdad es que a mí me ha tocado ver que hay personas que no pueden tomar algo directamente del envase o del vaso si no tiene popote. El popote es algo que destapamos, lo ponemos, solamente lo tocamos y ya lo desechamos. Y para que se elimine ese popote en la naturaleza son 500 años. Entonces, a mí me ha tocado ir a fiestas donde se entrega unicel, por ejemplo. Entonces, disminuyamos eso. Podemos hacer acciones para eliminar el uso de esas cosas que no es indispensable para nuestra vida, ¿no? Hay materiales de reciclaje o de reuso que podemos estar utilizando. Entonces, creo que eso sí vale muchísimo la pena. Otra cosa es que podemos disminuir el uso de los vehículos. Caminemos. Sí, por supuesto, hay una situación de seguridad importante, pero entre menos utilicemos un vehículo, entre menos utilicemos un vehículo motorizado, vamos a disminuir las emisiones que estamos haciendo a la atmósfera. Entonces, tengamos conciencia del uso del agua, tengamos conciencia del uso de nuestro espacio, tengamos conciencia del uso de las herramientas que nos ayudan a vivir diariamente, ¿no? Muy bien. Hay un apunte que hace Miguel Urbina. Él dice que hay unas siglas que puso en su comentario, ADBC, Área Destinada Voluntariamente a la Conservación, certificada por 99 años. Aplaudimos esta iniciativa que lleva a cabo Miguel Urbina, pero yo comentaba que de acuerdo a lo que tenemos, hacemos lo que podemos. En el caso de este espacio, tratamos de divulgar esa información que ustedes, los especialistas, los científicos, los biólogos, los médicos veterinarios, etcétera, nos proporcionan a los que nos especializamos, a los comunicólogos que nos especializamos en el tema del medio ambiente, para difundir esa información y que posteriormente cada quien, de acuerdo a sus posibilidades, la transforme en conocimiento y podamos adquirir una actitud responsable. Haces énfasis en el consumo y lamentablemente el consumo es el pilar, diría yo, o uno de los pilares de este sistema económico, Pedro, y esto tuvo su inicio de una manera brutal posteriormente a la Segunda Guerra Mundial con la obsolescencia programada, es decir,
compramos algo y a los 2 años, al año ya no sirve y hay que cambiarlo, cuando antes, no sé si te acuerdas, ¿no? Las abuelitas, las bisabuelitas le regalaban la vajilla a la hija y la hija a la hija, y era una cosa muy bonita. Hoy ya no. No entendemos, Pedro, ya que aprieten el botón, ¿no? Ya que caiga el meteorito, diría yo. Ya de una vez, esto ya se lo llevó la trampa. Sí, es una situación muy preocupante. Creo que todos podemos aportar. Si todos remamos en el mismo sentido, si todos hacemos las acciones, vamos a aportar el tema de ayudarnos como especie, ¿no? Es una situación grave, pero tenemos que, yo creo que, y mi esperanza es que todavía podemos hacer cosas todavía, o al menos empezar a hacer las acciones para poder adaptarnos a los fenómenos de cambio climático. ¿Tú crees que estamos a tiempo, Pedro? Yo creo que sí, pero estamos en el límite, ¿no? Hace rato te decía, para mí, en algunas de las cosas que estamos haciendo, las estamos haciendo ya tarde. Y estoy hablando como humanidad. Lo estamos haciendo tarde. Aún todavía hay resistencia al cambio climático. Aún todavía hay personas que dicen no existe, que ese es un mito o un invento de los gobiernos. Hay evidencias que se está dando y lo estamos viviendo constantemente. Ahorita hemos roto por ejemplo, en Chiapas se han roto las temperaturas a nivel nacional, ¿no? Sí, es correcto. Y hay quien afirma, todavía abonando esto que comentas, que la Tierra es plana. Sí. Entonces somos necios, volvemos a un pensamiento medieval donde la percepción, las emociones son las que rigen sobre la epistemología, es decir, sobre el conocimiento científico riguroso, sobre la evidencia comprobable, y pues así no se puede, Pedro. Oye, fíjate que nos saluda Benamar Pozo Villanueva, que es un buen amigo de Biosfera Podcast y a nivel personal. Saludos, amigo Carlos, muchas gracias. La burocracia es un problema. Si se quitara ese rubro, las palabras se volverían hechos. Sí, comparto. La burocracia ha sido una forma de vida barata y de corrupción. Pocos empleados accionan los hechos. Me sumo a eso. Sí. Pero podemos tomar conciencia, Pedro. Ese es creo que llegamos al punto medular. ¿Cómo tomar conciencia, Pedro? Uno es lo que tú haces. Y la verdad es que te agradezco mucho esa entrevista y también lo que estás haciendo en tu trabajo. El programa todos tenemos un papel que hacer. Y ese papel, por ejemplo, en tu caso y en caso de esos programas, es transferir la información hacia más personas, que esa información le llegue a más personas y que esa información genere cambio de conciencia, ¿no? Que ustedes están alimentando a ese cambio de conciencia y están ayudando a que las personas cada vez tengan visible este problema. Entonces, ahorita ya tenemos algunas preguntas de qué puedo hacer. Sí. Eso ya es generar un cambio de conciencia. Si me preocupo, ¿qué puedo hacer? Lo voy a hacer y puedo ayudar a este efecto, a mitigar este efecto, a mitigar los efectos de este fenómeno. Entonces, creo que eso es básico, generar el cambio de conciencia desde nuestra trinchera, de donde estemos. Tenemos a un vecino, tenemos a familiares, podemos hacer ese cambio. También podemos hacer nuestras propias acciones, ¿no? Es sembrar, dejar de utilizar plásticos de un solo uso, reducir mi consumo, consumir lo que realmente necesito. Y podemos marcar la diferencia con pequeñas, grandes acciones, aunque muchas personas lo tomen como trillado. Claro que podemos inclinar la balanza empezando por nosotros mismos. El cambio inicia por nosotros mismos. Oye, quiero mandar un saludo a la señora Ángeles Ledesma, viuda de Ledesma. Saludos y muchas bendiciones allá hasta el barrio San Francisco en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. También nos está viendo Roberto Gordillo, nuestro amigo Roberto Gordillo Moreno, muchísimas gracias. Y ojalá todas las personas replicaran este ejemplo de Miguel Urbina, que nos dice atinadamente, ¿no? Se preocupan mucho porque
pero ¿qué tanto se ocupan? Pues vamos a ocuparnos todos en Sí. tratar de resolver esta encrucijada en el cual nosotros mismos nos hemos metido y nos vamos metiendo cada vez más, y pareciera que ya perdemos esa lucecita de inicio, pero es posible, me sumo a esto, es posible revertir estos efectos. Sin embargo, te comento algo, a finales del mes de octubre del año pasado, el secretario de las Naciones Unidas, Sergio Guterres, así se llama, no Gutiérrez, Guterres, simbra a la opinión pública a nivel mundial, porque cuando lo escucho, yo dije, wow, lo hicimos. Decía, señoras y señores, tengo información para compartir con ustedes. El cambio climático, el fenómeno del cambio climático ha terminado. Oh, dije, no, bravo, ya no sirve Biosfera 10 ni nada de esto. No, ha terminado la era del cambio climático, del calentamiento global, y hoy inicia la era de la ebullición global, precisamente por estas cifras a las cuales hacía alusión yo en un principio, que se han roto todas las expectativas y vamos en una caída libre y en picada, estimado Pedro. Sí, efectivamente, Carlos, vamos en una caída libre. Creo que todavía, si remamos todos juntos, si todos creamos un objetivo en conjunto, toda la sociedad, creo que podemos revertir muchas de estas situaciones. Muy bien, pues, por ejemplo, hace rato se me pasó a comentarte, es consumir localmente. Si tenemos conciencia de la huella de carbono que dejan los productos que vienen de fuera, podemos darnos cuenta del impacto que están generando. Si consumimos local, reducimos esa huella de carbono. Muy bien. Tenemos que consumir localmente. Muy bien. Y esta imagen, para mi gusto, ejemplifica todo esto que elocuentemente estás comentando. Un árbol puede marcar la diferencia entre un antes y un después. ¿Sí? Un árbol significa vida. Un árbol nos da servicios ambientales. Tú bien lo apuntabas. Sombra, regula la temperatura, atrae a las nubes, lleva la humedad hacia el fondo de la tierra, recarga acuíferos y demás. Pero si no le damos su justo valor a este elemento que despreciamos, que talamos, que quemamos de manera indiscriminada, dicen algunos, para construir casas, no vamos a ver por dónde. Y esta es una postal que ojalá dejemos de ver y solamente quede en la memoria colectiva como un mal momento, una ciudad cubierta de smog, una ciudad con muy pocas áreas naturales. Pero bueno, antes de concluir esta emisión, estamos llegando ya a la recta final, estimado Pedro Sánchez Montero, subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, ¿lo dije bien? Sí, de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la SEMAN ante esto? Yo puedo entender la gran responsabilidad y múltiples áreas de acción que tiene esta instancia, pero en Chiapas reviste una atención muy particular, ya que es el segundo estado biodiverso de la República Mexicana. ¿Qué está haciendo la SEMAN ante esto, Pedro? Sí, tenemos una gran responsabilidad. Somos el segundo estado biodiverso y somos el primer lugar en recursos hídricos del país. Entonces, la responsabilidad es brutal la que tenemos. ¿Qué estamos haciendo? En esta administración, en el 2022, logramos actualizar el Programa Estatal de Cambio Climático. Teníamos una línea base de hace 5 o 6 años, pero no sabíamos cómo se había comportado esa línea base. Tú sabes que ese fenómeno constantemente se está modificando sus patrones, entonces necesitamos una línea base ya con información actualizada, científica, bastante constatada. Entonces logramos actualizar el Programa Estatal de Cambio Climático. Ya sabemos cómo se va a comportar el cambio climático al 2030, 2050 y al 2090. También estamos actualizando la Ley de Cambio Climático del Estado. Estamos promoviendo empresas forestales comunitarias. Estamos haciendo combate de incendios desde nuestra atribución nada más en áreas naturales estatales. Estamos haciendo el monitoreo biológico de las áreas naturales protegidas. Estamos conservando especies prioritarias con programas de reproducción, con acciones de conservación o de protección. Por ejemplo, ahorita que pones en Manatí,
es una de las especies que estamos trabajando fuertemente. Chiapas es el único lugar en el país que tiene un manatario, un centro de investigación especializados para manatí, porque tenemos esta especie aquí en el estado, pero es el único lugar a nivel nacional. Entonces ya tenemos este manatario, tenemos reproducción de especies prioritarias como loros, guacamayas, quetzales, pavones, entre otras especies. En el zoológico estamos haciendo programas de conservación, estamos incrementando superficies de áreas naturales protegidas, estamos dando seguimiento al monitoreo de la calidad del aire en la zona metropolitana, y esperemos que en un futuro no tan lejano, en un plazo muy corto, antes de que termine el año, podamos establecer otros sitios de monitoreo de calidad del aire en el estado, ¿no? Muy bien. Entonces sí estamos trabajando, vamos avanzando poco a poco. Un logro importante es que logramos construir una plataforma digital para que el productor y para que los tomadores de decisiones puedan considerar los incentivos económicos que se están dando. Antes teníamos la problemática de que en un área no protegida daban para tractores, por ejemplo. Uh-huh. Y ahora ya no, ahora ya hay una plataforma que te dice, aquí no puedes porque es área no protegida, porque aquí hay un río, porque aquí hubo un incendio hace un año, no puedes dar esos incentivos para destruir, pero sí puedes dar incentivos para poder conservar los sitios, ¿no? Entonces ahí vamos con avanzando. Pues ahí están las acciones que se hacen a nivel Secretaría de Medio Ambiente, pero esto tiene que ser de ida y vuelta. Se están haciendo acciones, pero la gente, la población tiene que responder de una manera proactiva, tratando de entender que si todos, los de la Secretaría, nosotros, los que están en la costa, los choferes, todo mundo, hemos sido parte de este problema, deberíamos innegablemente ser parte de la solución. Un comentario final, Luisa Hernández Gordillo desde Pichucalco: me da mucha tristeza ver cómo pasan vendiendo tucanes aquí por mi casa, los traen en una morraleta, dice, y vienen todos hacinados. ¿Qué podemos hacer? Pues el tráfico de especies, estimado Pedro. Alguna vez hicimos algo de esto, ¿recuerdas? Sí. Tráfico de especies. Pues hemos llegado al final de esta emisión, la número 102. 2 años de dedicarnos con este componente del Proyecto Integral de Periodismo Ambiental Biosfera 10, con este componente que le denominamos Biosfera Podcast, tratando de estar acorde con las nuevas tecnologías de la información. Apuntes finales, mi estimado Pedro, ¿algo más que desees agregar? Bien, como te decía anteriormente, todos podemos hacer algo. Todos somos responsables de lo que le estamos dejando a nuestras futuras generaciones. Y no estoy hablando de 100 años, estoy hablando a muy corto plazo. A partir del 2030 tenemos que, ya incluso ahorita tenemos que trabajar fuertemente para revertir los fenómenos del cambio climático, pero a partir del 2030, si no lo hemos hecho ahorita, a partir del 2030 cada vez va a ser más difícil. Ahorita pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestros nietos, porque la verdad es que la responsabilidad que le estamos dejando a ellos de actuar es muy limitada. Ya estamos dejando muy poco espacio para que ellos puedan actuar, ¿no? Así es. Entonces, pensemos que vamos a dejarles a ellos. Estimado Pedro, un gusto que hayas aceptado, me siento muy honrado que hayas aceptado, hayas hecho una pausa en tus múltiples ocupaciones en el participar en este programa especializado en periodismo ambiental y divulgación de la ciencia. Un abrazo hasta donde quiera que te encuentres, estimado Pedro, espero nos podamos ver pronto. Gracias, y gracias a todos los que nos escucharon y nos escribieron. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido Pedro Sánchez Montero, subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. ¿Saben qué? Yo quiero hacerles un llamado a nivel personal. Yo no soy nadie para llamar la atención ni para regañar a nadie, pero saben, estas palabras que el maestro Pedro Sánchez Montero nos compartió, yo los invito a que las reflexionemos y nos lleguen en lo más hondo de nuestro ser, porque ya no hay tiempo, Estamos viendo ya los cambios en temperatura, estamos viendo que ya hay escasez de alimentos, el agua, las 3/4 partes del planeta son agua, pero la mayoría es agua salada, y solamente el 2% de esa cantidad pues es agua que está congelada, agua para consumo humano, agua dulce.
Entonces, el agua no es un recurso renovable, ¿sabían? Pero si seguimos viviendo de esta manera tan irresponsable, exacerbando y privilegiando la imagen, la autopercepción sobre la razón, sobre el razonamiento de la realidad comprobable, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, sirva este espacio para hacer un llamado a todos los seres humanos, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, más allá del planeta, si gustan, si llegamos, para que agarremos la onda, ¿no? Un término nada académico, pero agarren la onda. Nos está literalmente cargando el payaso y no queremos darnos cuenta. Pero bueno, así son las cosas. Yo los espero el próximo miércoles en punto de las 3 de la tarde, como es ya una costumbre. Ya cumplimos 2 años, cada miércoles, cada semana, de manera ininterrumpida. Biosfera Podcast, un componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10. Y ¿saben qué? También los martes tenemos un componente, un elemento, pero en radio, porque Biosfera Podcast Radio está presente en el 94.7, la nueva FM, en punto de las 9 de la mañana y simultáneamente en internet. Y antes de despedirnos, yo quiero compartir con ustedes esta reflexión del maestro André Gide, que decía más o menos así, que la he adoptado como una frase de vida. Los seres humanos le damos importancia a las cosas únicamente cuando nos damos cuenta de que existen. André Gide. Dense cuenta que alrededor de ustedes hay personas que tienen necesidades, hay elementos que están funcionando y no les van a avisar, no lo van a publicar en redes. Yo, árbol, estoy dando oxígeno, no. Funcionan para beneficio de todos nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y gracias por sus comentarios. Saludos, Carlos. Muchas gracias, Miguel. Te agradezco mucho. Gracias, Ángeles Ledesma. Gracias a Benamar Pozo. Gracias a todos. A Federico Hernández, que también se conectó. Muchísimas gracias. Laurita Carmona, desde la Ciudad de México. Mi nombre es Carlos Jiménez. Y nos vemos. Aguas, que viene el meteorito. Solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrá uno que el dinero no se puede comer. Asesoría integral para la gestión de riesgos, porque nuestra experiencia es tu ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron. Arimazo, la casa de la camisa chiapaneca. Presentaron.